Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús, y comentó a sus sirvientes: «Ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros». En efecto, Herodes había arrestado a Juan. Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Es que Juan había estado diciéndole: «La ley te prohíbe tenerla por esposa». Herodes quería matarlo, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraban a Juan como un profeta. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió: «Dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «Este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer». «No tienen que irse», contestó Jesús. «Denles ustedes mismos de comer». Ellos objetaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. «Tráiganmelos acá», les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «¡Señor, sálvame!». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Después de cruzar el lago, desembarcaron en Genesaret. Los habitantes de aquel lugar reconocieron a Jesús y divulgaron la noticia por todos los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, suplicándole que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y quienes lo tocaban quedaban sanos.